muestra los objetos de nuestra base de datos, tanto toda la información referente a ellos, sus locaciones y sus vínculos con otras tablas del sistema donde podemos encontrar más información acerca de ellos. En particular vamos al primer ejercicio, que es devolver todos los objetos modificados en los últimos 60 días en una base de datos demo. Aquí me fui a la base de datos Norbun para que ahí hiciéramos la práctica. En este caso vamos a la tabla de sysobject. Esta tabla de sysobject tiene la información referente a los objetos definidos por el usuario. En particular, pues queremos ver el objeto, el nombre del objeto, el esquema, su descripción, la fecha de su creación y la fecha de su modificación. Vamos a ver si hay objetos modificados en esa base de datos en los últimos 60 días a partir de la fecha de hoy, ¿sí? Entonces, la fecha del sistema. En este caso, el sistema nos arroja que tiene una modificación que hubo en una tabla de clientes, y nos muestra cuándo fue creada esa tabla y cuándo fue modificada ese registro, que coincide exactamente con los tiempos de esos 60 días que estamos ahorita localizando. Bien, esta siguiente consulta nos va a devolver el propietario de cada objeto de un esquema de la base de datos del demo Norbun, perdón. En este caso vamos a utilizar otra vez la tabla sysobject, que son los objetos de estos definidos por el usuario, pero le vamos a hacer otra consulta, vamos a unirla con este operador union, vamos a unirla con otra consulta sobre la tabla del sistema llamada sys.types. Esta sys.types contiene una fila por cada tipo del sistema y también por los definidos por el usuario. Entonces también vamos a ver cuáles objetos tiene también definidos en esta otra tabla. Y hay una más, o se hace unión con otra más, que es la de las colecciones de esquema de XML, que aquí tiene información acerca de los esquemas de almacenamiento de datos nativo de XML. Entonces vamos a ver qué otros objetos también están elaborados por ahí, y pues también hace un join aquí en esta consulta con los esquemas que son los contenedores de los objetos, ¿sí? Entonces va a buscar en estos objetos de datos nativos de XML, también con los de types y con los objetos definidos por el usuario sysobject. Entonces esta unión de tres consultas debe de darnos esos objetos que están en ese demo Norbun, que correspondan a esas características, ¿sí? Ahí vemos que tenemos una función, tenemos unas vistas y demás objetos que están por ahí, vistas, algunas restricciones de faul, algunos otras restricciones de llaves foráneas, de llaves primarias, objetos de tipo tabla y demás, ¿sí? Entonces ahí están obteniéndose todo este listado de esos objetos de la base de datos demo Norbun, ¿sí? Con cada esquema que fue definido, ¿sí? Bien, vamos a la tercera consulta. La tercera consulta es utilizando el comando del dbc SQL Perfect con el log space. Esta nos tiene una estadística del espacio del registro de transacciones de todas las bases de datos. Aquí va a darnos los de todas, no nada más la de Norbun, sino que nos va a dar la de todas las bases de datos, el espacio que tiene estadístico que tiene definido para ese archivo de transacciones, y lo que el porcentaje ha utilizado por ahí en esa base de datos. Entonces ahí nos está mostrando los bases de datos, y lo está mostrando los estadísticos que corresponden a ese espacio, ¿sí? Bien, la cuarta consulta, esta pues se utiliza con el explorador de objetos, que tiene una utilidad para mostrar la información del espacio que ha ocupado por los datos y los registros de la base de datos Norbun, pero utilizando el SQL Server Studio. En este caso hay que entrar al explorador de objetos, que es que está acá, y vamos a ver la instancia de base de datos que corresponda
a alguna base de datos, voy a desplegarla aquí, y aquí por ejemplo tenemos la base de datos Norwood. Vamos a hacerle clic aquí y vamos a la opción que corresponde a el botón derecho. Vamos a seleccionar los informes, en este caso está en inglés, sería los reportes, y en reportes vamos a buscar lo que es el reporte de estándar, y en reportes estándar vamos a buscar el espacio en disco usado, y en este espacio en disco usado pues hace un gráfico donde nos muestra la base de datos, nos muestra lo que todavía está disponible en verde, nos muestra los datos que están almacenados, y los índices también nos muestra por ahí el porcentaje que está utilizando nuestra base de datos en este gráfico bastante presentable dentro de las características que tiene el SQL Server Manager Studio. Bien, la quinta consulta es una consulta que nos sirve para mostrar la información del espacio ocupado por los datos y el registro también de ese demo mediante el SP, el procedimiento almacenado Space User. También aquí vamos a referenciar la base de datos Norwood, vamos a ejecutar ese procedimiento almacenado, y ahí nos pone también similar a lo que vimos anteriormente, donde viene la base de datos y los elementos que no están ahorita están disponibles. Ahí vemos que era una cantidad pues todavía grande, 63 megas. Entonces aquí vemos que sí es un espacio que no se ha usado también, generoso, muy generoso dentro de la base de datos que todavía tenemos disponible para utilizarlas. Entonces ahí vemos que coinciden los informes, en este caso del procedimiento almacenado SPUSE. Esta otra consulta nos muestra información del espacio ocupado por los datos y el registro del demo de datos Norwood, pero en particular de cada archivo, cada identificador de archivo. Vamos a verlo en su descripción, su nombre y los elementos que tiene, tamaño y máximo tamaño disponible. Ahí vemos la base de datos Norwood, donde está físicamente, donde está almacenada. La tenemos en la trayectoria que corresponde al default. Ahí vemos que está en la trayectoria de default, y lo que son las filas y lo que son el tipo de datos que se han sido del tamaño usado. Ahí cuando vemos nosotros que tenemos todo el espacio disponible para utilizarlo. Bien, el disco. La última consulta que te quiero mostrar es esta consulta en la cual utilizamos varias tablas. Esta nos muestra el espacio de los datos empleados por el objeto y la unidad donde fue asignada relativa en la base de datos. Por tanto, utiliza una tabla llamada SysAllocation Units, que tiene la unidad de asignación de la base de datos. También puede utilizar otra que se llama la de particiones. En esta tabla de particiones también muestra las particiones que puede tener la tabla y la mayoría de los índices, junto con que son la columna Hobot ID, que también refiere a los que son montones. Que recuerda que cuando no tenemos índices agrupados también se considera, o índices agrupados o no agrupados, se le considera a esa tabla montón. Entonces también hace referencia o une también a aquellas que son montón, que no tienen índices nada más, sino que utiliza también esos los une, y nos da las tablas, la información de las tablas que el usuario ha determinado, y los organiza por el espacio usado y el nombre del objeto. Vamos a recorrer esta consulta también para que veamos sus bondades. Vamos a ejecutarla, y ahí ven por cada objeto, por cada tabla vienen lo que está reservado, lo que está usado, y el contador de filas que tiene. En este caso la tabla tiene 830 filas, la red TICE tiene 2155, y sucesivamente las demás. Aquí viene su identificador de objeto, que también es una información que nos presenta en este caso informe de el espacio de los datos empleados por el objeto y la unidad de alocación que tiene dentro del sistema de base de datos. Bien,
consultas también tú estas queries, y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias por tu atención.